soy Jacqueline, nuevamente aquí compartiéndoles uno más de mis poemas. Como dicen, un poema no se explica. Pero realmente cuando yo escribí este texto, y es algo que quiero compartir, es cuando uno viene a poner pies en la tierra, cuando uno anda un poco en lo onírico o en soñaciones. Entonces, pues cuando uno se queda expectante con un personaje, ilusionado, viendo sus fotos y cosas parecidas, y al fin de cuentas, pues resulta que solo es poesía, que es solo poesía. Entonces, ¿qué más queda que escribir un poema y disfrutarlo? Este cuenta con los derechos de autor y pertenece al segundo poemario que está registrado, que se titula La obsolescencia de los sentimientos. Este lo escribí en el año 2014, un domingo 16 de marzo a las 2:39 de la mañana. ¿Qué hacía despierta a esa hora? No sé. El texto se titula Erotomanía de las letras y dice: Hijo del pozo de mis fantasías, fotografía viva, descongelaste mi quimera, fue verso y humareda de ilusiones poéticas. Mis letras rieron en la adversidad. 2014. Muchas gracias por escucharlo. Les comparto un vocabulario, para nutrir, y también he tratado de hacer un análisis de las figuras retóricas que forman parte de este texto. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me llega la inspiración? Eso más adelante pues se los comento a las muy valiosas personas que se dedican el tiempo a ver mis poemas. Así que muchas gracias. Adiós. Pasamos al análisis de las figuras retóricas que se identificaron en el poema. Mi poema Erotomanía de las letras, que tiene como tema central ilusiones, una ilusión. Fueron tres las figuras literarias. La primera de ellas es la metáfora. Ya se sabe que la metáfora es una construcción en el cual el concepto figurado o lo irreal se traslada a un concepto real por medio de un punto común entre dos ideas. Existen algunos tipos de metáfora: metáfora común, metáfora pura, metáfora complemento preposicional, metáfora aposicional, metáfora sinestésica. En mi poema se identificó tres metáforas. La primera, la metáfora pura. Esta es la que solo el término real de la metáfora se encuentra
en el verso. Por ejemplo, este dice, hijo del pozo de mis fantasías. Ahí se identificó una. Porque los pozos son de agua, los hijos vienen del vientre. El término hijos en este caso viene relacionado al título del poema. Si se comprendió de qué trata, pues es obvio que nos está hablando de un hijo biológico. Y el otro verso donde se identificó también una metáfora pura es el que dice, descongelaste mi quimera. En este caso, pues el uso de la palabra quimera, quien lo ocupamos como pensamiento, se descongela. No se descongela realmente como el agua, que es un líquido. Y el otro tipo de metáfora que se encontró es la metáfora de complemento preposicional. Estas son las que por medio de una preposición de, en, del, al, el término real se relaciona con el término imaginario. Y en el verso que la identifiqué se dice, humareda de ilusiones poéticas. ¿Verdad? Debido pues que una densa y gran cantidad de humo, en este caso no es de humo, sino que es de ilusiones poéticas, que se llama un esquema mental y está unido por la preposición de. En otra de las figuras que se identificó, como les dije que eran tres, es la antítesis. Pues la antítesis es un contraste o un opuesto, sean oraciones, palabras, pero estas difieren de significado o son completamente contrarias en sí. O sea, es decir, términos en contraposición. En este caso la identifiqué en el verso, lo que considero yo que es la antítesis. Dice, mis letras rieron en la adversidad. Pues si ustedes se dan cuenta, en las situaciones de adversidad, que no son situaciones más favorables, pues generalmente en una situación desfavorable nadie se está riendo todo el tiempo, pero mis letras sí. Y la última y tercera figura identificada en el poema es la personificación. La personificación es en la que se le atribuyen propiedades, cualidades humanas a un objeto, animal o una cosa. Es hacer algo, alguien, volver algo, alguien. Y la identifiqué en el siguiente verso, que dice, mis letras rieron. Obviamente, pues que los que se ríen son los seres humanos, las letras no. Y ahí es donde se hace una personificación. Toda esta información que les he transmitido la encontré en el sitio en internet que está accesible a todo el mundo, es poesía.com.